me vienen a buscar dos señores que me dicen, el comandante quiere hablar con usted. Yo jamás en mi vida había hablado con Fidel Castro. Bueno, llegó el momento. Y era porque ya le habían dicho, yo había presentado un informe, ustedes le dicen blanquear, blanqueando que yo estaba en contacto con los científicos y que se podía hacer un centro, que ellos iban a financiar ese centro y a darnos la ciencia de ellos, etcétera. Y bueno, es la foto que está en internet donde él me tiene el brazo así, que la gente piensa, no, que era la niña linda de Fidel. No, en ese momento me está llevando, me está llevando, esa misma. Ahí está usted jovencita. Joven, y él también. Sí, él también, sí. Él también, joven, ¿qué tenía? Bueno, él me llevaba como 17 años. Sí, por eso digo, tendría 40 Ese año 1986, Mauro. O sea, es fácil, año 1986. Yo había nacido en el 43, ya yo tenía 43 años. Sí. Bueno, y en la oficina que me lleva, me pregunta qué cosa era lo que yo estaba haciendo, pero mal, no se crea. Y yo chiquitica, y entonces yo le digo, ¿usted quiere que le explique de los científicos? Sí, ahí. Yo le digo, es que yo creo que los enfermos cubanos se merecen tener lo mejor y en las neurociencias no está en Cuba. ¿Cómo? Entonces le digo, usted me deja que le explique, me estaba muriendo de nerviosismo. Claro, porque estaba pensando en mi familia que le fuera a pasar algo. No, y entonces, bueno, por favor. Se sienta y era un hombre sumamente inteligente. Eso seguro. Hasta donde usted no es capaz de imaginarse. No, ya me contaron todo. Me estuvo interrogando. Yo leí mucho sobre eso. Me estuvo interrogando 14 horas. Sí. Y a la madrugada estaba fascinado con el proyecto. Ya no estaba molesto. Claro. Vamos a hacer el centro, me dijo. Y yo le repetía, no es cubano. Yo, como diciendo, no es suyo. Hasta que me dijo, ya me lo has dicho 3 veces. 3 veces. A partir de ese momento ya no se despegó Mauro. Primero visitaba la obra. El gobierno puso el edificio, pero los científicos pusieron lo principal. Visitaba la obra y ahí me hablaba mucho conmigo. Ya el centro se inaugura en el 89, él lo inaugura, conoce a los científicos, estaba contentísimo. Y él me dijo un día que ese centro era su refugio. Iba mucho. Y yo, cuando lo tenía delante, así como lo tengo usted ahora, me di cuenta, obviamente, de su personalidad, que no le voy a decir ahora. Está insepulto, pero yo se la estudié. Seguro. Pero es bien estudiada. Y yo anoté esa ley, era hacer un centro. O sea, que ese hombre necesita gente así. Sí lo necesita. Que los confronte y que les aclare. No, y ahí usted me dice que le decía, bueno, yo no le decía, no hay libertades. Pero no se lo decía así, pero no. me acuerdo, le pongo un ejemplo porque sé que está interesando. Un día me citan al Consejo de Estado. Y yo termino de operar y voy. Digo, ¿a qué? Porque él siempre iba al centro. Me sientan en un salón, se abre una puerta y dice, ven, que quiero que hables aquí con unas personas. Y cuando voy a ver eran los ministros. Y me dice, dile a estos inútiles cómo se dirige algo bien, porque tu centro es ejemplo. Y yo digo, ¿cómo inútiles? Además eran ministros que ayudaban, gente buena. Digo, no, pero ellos no son unos inútiles. ¿Estaba el Che ahí? No, ya estamos hablando del año 80 y tanto, ese fue, yo no conocía. Sí. Explícale. Y yo decía, no, pero sí, mire, este ministro me ayuda y aquel también. Yo me quería morir porque además me estaba poniendo enfrente de mí los ministros y yo no quería. Y entonces después por la tarde fue al centro y me dijo, tú no hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Le dije, yo nunca voy a tratar así a los ministros. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Suavecita, yo que manejo el cerebro, a la gente hay que dejarla a veces que piense. Cuando usted le guía tanto el pensamiento, usted disculpe, pidiendo perdón. No, pero no es así. Él era muy impulsivo. Sí, pero... Brillante, pero impulsivo. Así como me acabó con mi insistencia cuando yo decido renunciar, le tengo que decir, lo vi tratando muy mal a ministro, pero conmigo fue extraordinariamente respetuoso siempre. Él no podía entender que aquel centro funcionara así, dirigido por una pobre mujer. Pero yo le estaba haciendo entender que era que yo pensaba y que tenía un equipo de gente que yo había tratado de que aprendiera a pensar y a tener iniciativa en la vida. ¿Él pensaba como un soldado o no? Bueno,
trataba a los ministros, haz esto, haz lo otro. Además, dirigía muy improvisado. Tenía mando militar. Sí, dirigía improvisadamente, podía estar sentado allí varias horas y decir que venga este ministro, y ahí le daba 4 órdenes. Claro. Pero fea las órdenes, o sea, duro. Era el comandante. Sí. Además, la gente, entre quererlo y temerle, las dos cosas. Seguramente un hombre así se le teme. Realmente a mí me trató toda la vida bien y con respeto, ¿no? Pero bueno, hasta el final. El calvario empezó cuando usted abandonó la revolución. No, yo no abandoné la revolución, yo todavía no la he abandonado. Yo creo que decirle lo que yo... Pero cuando usted le dice a él algo No, yo no le digo a él nada. A ver, empiezan me lo dice el ministro, a decir que había que el centro había que irlo destinando a pacientes extranjeros que pagaran en dólares. Y yo le digo al ministro, pero van a hacer un negocio con mi centro, yo no entiendo. Claro. No hables con esas palabras. Digo, yo no tengo más palabras que esas, porque ya yo estaba muy rebelde. Y entonces yo empecé a sentir una sensación mafiosa sobre mí, como diciendo, tú tienes que cumplir esto, o esto, o esto. La revolución era dogmática, lo que ellos decían. Sí, pero la revolución no es sacar a los pobres para que entren los que pagan en dólares. Yo le decía, ministro, el que tiene dólares a lo mejor lo puede pagar en otro lugar, pero estos cubanos nada más tienen esto, se da cuenta, le decía yo. Entonces ya, cuando ya yo me sentía que estaba como ahogada, yo no podía creer que lo último que me quedaba era ese lazo. El último lazo que me quedaba era la posibilidad de trabajar en ese centro para los enfermos. Mire, Mauro, yo le doy mi palabra de honor, que si no me hubieran exigido eso que no quise cumplir, yo estaría en Cuba dirigiendo ese centro y viendo enfermos. Entonces un día yo le digo, mire, comandante, yo nunca le di una queja, le dije los problemas que yo tenía que asumir allí, porque yo dirigía, pero además operaba, pero además educaba en valor a todo. Era un centro de excelencia, de verdad. Me parece que quieren dolarizar este centro. Y me dice, ¿no lo permitas? Digo, yo llevo un año no permitiéndolo. Pero mire, cuando yo acudo a usted, es porque ya yo no tengo fuerza. Y me acuerdo que había un área, un terreno, se veía por la ventana, y yo le digo, mire, comandante, ¿por qué no hacen acá un centro gemelo? Ponen ahí a los extranjeros, claro, y nuestro equipo le va a atender los dos, pero no le quiten esto a los cubanos. No se lo quite, por favor. No, pero eso no va a pasar. Y le dije, usted me lo promete, porque mire que los pacientes lo quieren a usted cuando vienen aquí. Digo, eso no va a pasar. Y entonces yo dije, bueno, si no va a pasar, con una palabrita que él diga, a los 5 minutos está resuelto. Seguía la presión, digo, es él. Y entonces dije, bueno, yo voy a renunciar. Era él que estaba... Era él, porque si él me lo promete y siguen presionándome, yo voy a renunciar. No me voy a escapar. Pero una revolución a la que yo le he dado la vida no me puede decir que a los enfermos pobres hay que sacarlo. Mi renuncia es absolutamente relacionada con la ética de mi profesión. Digan lo que quieran de... ¿Hasta ahí estaba usted de acuerdo con la revolución? No, yo estaba en desacuerdo con muchísimas cosas, pero básicamente... pero yo me había abstraído, yo había decidido, tal vez me equivoqué, que mi misión, sobre todo con lo que pasó en Argelia, de ver que estaban engañando y decían que, o sea, como que era muy generosa la actitud del gobierno cubano con la medicina cuando es un negocio, y otras cosas que pasaban, que son innegables, la falta de libertad, aunque el que está adentro no sabe mucho. Y yo después pedí disculpas a los que habían, cuando yo renuncié, pedí disculpas a los que habían sufrido falta de libertad mientras yo estaba adentro. Yo decido, pero bueno, yo digo, pero si yo doy en Cuba renunciar es así como no está en el diccionario. Además, Fidel había decidido que yo fuera... traición. Traición a la patria. Fidel había decidido que yo fuera diputada, porque las diputadas ahí hacen una lista. No es que ahí uno no escoge. Yo que sabía de ser diputada. Y yo, hasta diputada. Sí. Qué bárbaro, estoy pensando en voz alta lo que usted me dice. No, sí. La pudieron haber puesto presa. Espérese. No, pero espérese, yo le voy a dar la información completa. Bueno, sencillamente, yo esperé, Roberto, mi hijo, tenía un estudio en Japón, y como yo no soy tan valiente, yo dije, Roberto no tiene que pagar esto.
porque Roberto nació en el proceso. Yo asumo siempre la responsabilidad de mis actos. Entonces, esperé que fuera su estudio, no lo sabía él, estaba casado con su esposa, con su maravillosa esposa ya. Y entonces cuando ya él estaba en Japón, solamente mi madre sabía. Pongan en una cárcel porque tenía 50 años. Y además los científicos del mundo, ya nosotros estábamos en ese mundo científico. No la apoyaban en la cárcel inmediatamente. Pero ella va a sufrir. Por primero que dijo, no está el hijo. Epa. No, está en Eso Japón. era feo, es feo. Está en Japón. Entonces, bueno, va a sufrir. Y sí sufrí. ¿Sabe qué? Sí. Que yo le hubiera agradecido, tal vez esto sea hasta una barbaridad, cuando le decía a mi mamá, decía no blasfeme, que me hubiera fusilado. Epa. Porque a veces es mejor que a usted lo maten de pronto y no poco a poco. ¿Qué le hicieron tan grave? Primero, imagínese que usted tiene hijos, que usted no pueda ver a sus hijos. Imagínese que usted no pueda ver nacer a sus nietos. Pero además a mí lo que más me dolía no era la situación personal, a mí me dolía también, me dolía eso mucho, muchísimo, pero no me quiero victimizar. El ver que por lo que yo había luchado, imagínese Mauro, que uno llega a la conclusión de que sus sueños de adolescente no son una teoría, usted puso la vida por ello, y que te los robaron o que te los traicionaron. Y ver el pueblo, lo que estaba pasando, porque tampoco me interesa tanto, la gente habla de la cosa económica, a mí también, pero por ejemplo... Pero la cosa económica era hambre ya. Era sí, hacía rato que había hambre, por pero eso. Hay otra cosa que es la familia, cuando necesitaron, porque otra cosa que se equivocan es decir que Raúl es aperturista y que ha hecho cambios. No, usted que es una persona inteligente, siga la historia, para que vea cómo Fidel fue mutando. Lo sé. Fidel fue mutando, o sea, cuando yo oigo hablar tanta cosa que no es exacta. Y claro, porque hay mitos sobre una revolución. Que digo yo, es igual que si a mí me pusieran a debatir sobre fútbol. Claro. Porque todo el mundo opina de lo que no sabe. Claro. Y cuando yo digo de lo que sé, y bueno, Mauro. ¿Quién es Mason? Nelson Castro, que a veces, Nelson que a veces me entrevista, pero bueno. Es un amigo, sí. Sí, bueno. Pasé muchísimo y sigo pasando porque yo no entiendo que pasen las cosas que pasan. Por ejemplo, a mí me entrevistaron un día por radio para ver qué yo opinaba de las inversiones norteamericanas en Cuba. Le dije, bueno, si son con ética está bien, si no, no. Y hay periodistas que consideran que cuando uno critica algunas formas de inversión extranjera en Cuba es porque tiene un pensamiento infantil o adolescente. Yo respeto las inversiones, ahora tienen que tener ética. El inversionista no puede ir inescrupulosamente. Se la quita a Fidel, que la madre lo sufrió muchísimo. El padre tenía muchísimo dinero. Se la quita Fidel. Cuando expropiaron todas las propiedades privadas. La quita él también. Sí, no, él había muerto. A la madre que estaba viva, murió poco después. La madre inclusive la madre dijo, bueno, porque ella defendía, ella era mucho más joven que el padre, y ella defendía sus propiedades, pero se las quitaron también. A ver, lo de Fidel no era de bolsas de dinero. No era López. Era más amplio. Son los dueños del país completo, incluidas las personas y las almas de las personas. Dígame que el Che no era así. No era así. Qué alivio. El Che tenía sus problemas, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero creo no. La diferencia grande entre ellos y el Che, sobre todo entre Fidel y el Che, fue este tema. El tema de todo comenzó un día en que el Che llega a su casa y encuentra que hay una comida diferente a sus hijos. Él tiene 4 hijos cubanos. Seguramente la hija que defiende mucho el sistema lo va a negar, la hija mayor, pero es así, pasó así. Eso pasó con su padre de ella. Una comida mejor que otra. Le dijo a la mujer que por qué esa comida. Y ella le dice, bueno, a mí me la mandan del gobierno toda la semana. Le dijo, pónmela en una bolsa. Y le dijo a Fidel, si ustedes quieren vivir diferente al pueblo de Cuba, háganlo, pero yo no, ni mi familia tampoco. Eso, decírselo a Fidel, era así como empezar a firmar también su sentencia de muerte. Porque Fidel habló maravilla del Che. Se lo dijo, o bueno, van a reposar esta noche
la ceniza de Fidel junto a los restos del Che en el mausoleo de Santa Clara. Usted no puede saber, no puede entender, porque yo no se lo puedo decir con palabras, no depende de ustedes sino de mí. Y se lo vuelvo a darle mi palabra de honor, del sentimiento que yo tengo en mi corazón, de la nostalgia que tengo. Y digo, si mañana me dicen que esta revolución de verdad, que no hicieron una revolución, llegaron al poder, se hicieron ricos, quitaron libertad, etcétera, existe en algún lugar, allá me voy. Allá me voy. ¿A cualquier país? A donde sea, pero tampoco es así, revise los libros. No va a dejar a su nieto y a su... No, es teórico, porque no veo que nadie esté dispuesto a eso. No existe. No existe. Entonces, ¿para una qué? revolución pacífica. No es pacífica. Que sirva a la gente. Que, a ver, que no siembre el odio, que no utilicen el poder para hacerse rico, que no quiten... usted puede trabajar del alma humana, lo bueno y lo malo, tenemos de todo. Cuando usted saca lo peor, que es el odio, prevalece el odio. Ahora, si usted trabaja la doctrina del amor, que se puede trabajar, que no tiene nada que ver con las religiones, le digo a usted que el alma humana es más buena que mala. Depende cómo se trabaja. Usted tiene una sociedad cubana muy buena gente, sin odio. El pueblo cubano es extraordinario. ¿Y cómo salió así el pueblo cubano? Porque es genético. Yo creo que es por idiosincrasia. Es idiosincrasia, vaya, es idiosincrasia. A ver, otra cosa que a mí me duele cuando me dicen, es que el pueblo cubano es tan cariñoso, es tan inteligente. Digo, pero siempre fue así. O sea, no es que un proceso te haga así más o menos. Es la idiosincrasia, vamos a darle el nombre del pueblo cubano. La que el Che buscaba un hombre nuevo, ¿no? Ese es otro de mis grandes dolores. Cuénteme. Bueno, ese hombre nuevo no se logró. El pueblo cubano sigue siendo bueno, pero a mí me llega mucho de Cuba. Yo tengo una importante porción del alma en Cuba, porque quiero que cambie, quiero que cambie. Entonces, veo cómo los jóvenes, yo no creo que la forma en que el turismo entró bruscamente a un país cerrado, que no entró buen turismo de inicio, sea la mejor forma de educar a jóvenes que han vivido encerrados. Y entonces ahora la mayoría de los jóvenes es tener lo que le ven al turista, el aparatico acá, el celular acá, la otra cosa allá, y entonces usted los oye los videos que me los mandan. No, pero yo acá no trabajo porque no gano nada. Y mi generación, y la siguiente generación posiblemente, nunca pensamos lo que íbamos a ganar, sino que necesitar a la patria. Tiempos, otros países, otras sociedades. No se puede traspolar y traer esto acá, porque yo también siento lo Pero mismo. estamos hablando de un lugar donde está el hombre nuevo, donde se iba a formar el hombre nuevo. Estamos hablando de un país diferente. Ojalá hubiera sido, porque a mí me dicen, el mal está donde quiera. Sí, lo que pasa es que allá no hemos vivido 58 años. Yo la primera vez que me subí a un avión, no era para hacer turismo, tenía 30 y tantos años, era para ir a hacer una misión médica. Yo nunca tomé vacaciones en los 35 años que trabajé en la revolución. No yo, muchos de mi generación. Es así. Por eso yo le digo que yo sigo siendo la misma revolucionaria. Quiero que me diga una cosa más sobre Fidel, un segundito, porque están hablando alguien. Un segundito, ¿no? ¿Le decía que usted no, yo en cada etapa tuve una definición de él. Por ejemplo, cuando tenía 15 años iba a ser el líder de la epopeya a la que yo quería unirme. Después sería más adelante la fuente de mis miedos, dudas y decepciones durante algunos años. Miedos, dudas, confusión, decepciones. Después sería definitivamente la decepción, pero el dueño del país donde yo quería atender a los enfermos cubanos. O sea que yo necesitaba que ese dueño garantizara eso. Y al final, cuando deciden que ese centro no va a ser para los enfermos cubanos, sencillamente la definición final y usted sabe que yo no soy ni siquiera violenta en el lenguaje, es la persona que traicionó mis sueños de adolescente. Y los sueños de adolescente de mi generación, de mucha gente de mi generación. ¿Y sabe qué? Pero gracias a Dios no tengo odio. Yo nunca odié a Fidel Castro. No, se lo digo. No lo dio. Sinceramente. Mi madre está decepcionada. Absolutamente. Absolutamente decepcionada como hombre, decepcionada, triste, no sé la palabra. Déjeme decirle que cuando tuve la noticia, mi madre todos los días rezaba un rosario por él, para que fuera al cielo. Mi madre era una mujer excelente. Y cuando me dan la noticia, lo primero que yo pienso es, ¿dónde estará el alma?
Y como yo sé que Dios es bueno, el Dios suyo, el mío, Dios es bueno, digo, pues a lo mejor al final se arrepintió y no me gusta. No, se lo digo sinceramente, no me gusta que se celebre la muerte de nadie. Lo que hicieron en Miami es un espanto. La muerte hay que respetarla, pero además yo estudié medicina para arrancarle a los seres humanos a la muerte. ¿Alguna vez se le murió a alguien a usted? Obviamente. Como paciente. Sí, los pacientes se mueren y yo tengo una especialidad muy complicada, muy difícil. Pero siempre hice todo lo posible para que por lo menos mejoraran la calidad de vida si eran enfermedades incurables. No sé pero cuéntame lo que...